De frente, lo que nadie habla en deportes. Tienda Solo Cracks. Tenemos las camisetas de la marca Umbro originales, medias de compresión y antideslizantes, jackets, tacos y mascarillas. Además, camisetas de los equipos internacionales. Visítanos. Estamos ubicados en el centro de Heredia del Liceo 50 al Sur. Será un placer atender. De frente, lo que nadie habla en deportes. Ya regresamos. ¿Quién dijo miedo? Transparencia y... De frente, muy buenas tardes. De frente, lo que no se habla en deportes. Hoy iniciamos un programa más para estar con ustedes, conversar de todo lo que tiene que ver con el deporte de nuestro país. De frente es un programa y quiero que conversemos un poquito de eso. ¿Por qué nace De frente? De frente en realidad nace, para aquellos que no han tenido la oportunidad de seguirnos, nace por la necesidad de tener una ventana de opinión donde podamos conversar de todos aquellos temas que no tienen que ver exactamente con la parte técnica, con la parte deportiva, con lo que tiene que ver con línea 4, línea 3 y todo ese tipo de cosas que hablan y que hay muchos, pero muchos programas que están inmersos en eso. Nosotros lo que queremos conversar con ustedes es de todo lo que pasa alrededor del fútbol desde el punto de vista de la política del fútbol y de lo que tiene que ver con la parte política. En los últimos programas hemos estado conversando de todo lo que tiene que ver con la transparencia de nuestro fútbol, lo que tiene que ver con las cosas que suceden, en este caso a nivel de federación. Hemos tenido 3 programas en los cuales hemos conversado con personajes del fútbol costarricense, con personajes que tienen que ver con la actividad propiamente de la política del fútbol. Para eso tuvimos la oportunidad de conversar con el licenciado Milton Castro. Víctor Castro, conversamos con él de la parte financiera. Víctor García. Hablamos con Víctor García de la parte financiera de la federación. En fin, con una serie de personajes que están inmersos y que estuvieron en las asambleas de la federación. Juan Carlos Román también estuvo con nosotros. Noelivo Campos estuvo con nosotros. Y Milton Castro también estuvo con nosotros conversando de todos estos temas que tienen que ver con la parte política del fútbol. Sin embargo, las cosas, por supuesto, en la federación no han cambiado y todas estas cosas de alguna manera afectan el trabajo del fútbol costarricense, porque lo que hay en la cancha es el reflejo de lo que hay en las políticas del fútbol y en la dirigencia del fútbol. Por esa razón, nosotros hemos insistido en tocar estos temas y por supuesto continuamos hablando del tema, igual como lo hemos hecho en los programas anteriores, porque quedan cosas todavía por conversar, cosas por decir. No sabemos qué va a pasar con el caso de don Víctor Alfaro, ¿verdad? Desde el punto de vista de los tiquetes que se le entregaron a una alcaldesa. No sabemos qué va a pasar al fin con la asamblea de segunda, es un caso que todavía está ahí. Hicieron una asamblea, pero en realidad no se sabe si eso en realidad es algo que le va a subsanar lo que han venido haciendo. El caso de don Víctor Rizzo también, con el tema de unos pasajes al Mundial. Todas estas cosas tenían que verse en el Comité de Ética y sin embargo no se han visto. La elección del presidente de la Federación Costarricense de Fútbol a todas luces fue una elección con una serie de irregularidades, desde la misma votación hasta la presentación de estados financieros. En fin, hay una serie de cosas que nos preocupan. La Federación continúa con su personería totalmente inmovilizada. Don Sergio Hidalgo ignora los estatutos de la segunda división. Hay una renuncia de la señora Mayuri Cibaja. Y ahora por último nos
Tengo un caso aquí que en realidad me sorprende, y es el caso de la licenciada Margarita Echeverría. Yo todavía no le he encontrado cuáles han sido las razones, y como en la Federación Costarricense, que sigue siendo la isla de los hombres solos, donde no se sabe en realidad qué es lo que pasa ahí, qué es lo que sucede en el famoso Proyecto Gol, ¿verdad? Que más parece, no sé, la avenida de los sustos, la avenida de los fantasmas, de las cosas que nunca se saben. Y les digo que me sorprende lo de Margarita Echeverría, porque, bueno, revisando el currículum de Margarita, que es la secretaria general, donde dice que está en la federación, Margarita está desde el 2016, pero antes del 2016 ya estaba en la federación, es miembro del Tribunal de CONCACAF, es miembro del panel de árbitros, dice de la Corte Arbitral de Deportes, ¿verdad? En el CAS desde el 2003. Tiene a su cargo aquí en Costa Rica el curso de gestión del deporte de FIFA, ¿verdad? Además es licenciada de la Universidad de Costa Rica. Como ustedes pueden ver, es una persona que ha estado inmersa en el fútbol durante muchísimos años, y en realidad su salida es una incógnita. Ahora en su lugar se encuentra el señor Gustavo Araya Carvajal, que es una persona pues que aparentemente, por lo que pudimos observar y leer en su currículum, es una persona básicamente con una experiencia hotelera, ¿verdad? No le encuentro ninguna experiencia desde el punto de vista futbolístico. Lo único que dice desde el punto de vista futbolístico es que en sus pasatiempos le gusta el fútbol, el golf, la fotografía y la aviación. Entonces, por lo tanto, esto es algo que a mí me deja de veras que una enorme duda, el por qué ese cambio cuando tenemos una persona de muchísima experiencia. Entonces, en realidad, esta es la intención de este programa, que podamos con ustedes poder analizar todo lo que pasa alrededor de la política del deporte, y en este caso el fútbol. Y por supuesto, para todo este tipo de análisis siempre tenemos un invitado especial para que nos dé luz de qué es lo que está sucediendo, y para eso me voy a permitir primero presentar al señor Luis Peraza, quien nos va a presentar al invitado de hoy, un invitado muy especial. Gracias, José Joaquín, y buenas tardes a todos. Y primero agradecer a Amado, que nos acompaña hoy, un gran amigo, un gran periodista, un reciente abogado ya de unos 4 o 5 años, pero hay algo de Amado que yo admiro, y me voy a permitir, yo creo que Amado no necesita presentación, y es que a veces cuesta encontrar periodistas en Costa Rica que investiguen. Y en Amado, desde que lo conozco, desde que estaba en La Nación, esa parte la desarrolla a cabalidad. Posiblemente en algunos momentos le ha traído problemas a esas investigaciones, pero me parece que el periodista objetivo, la persona sensata que cuando habla da un criterio, pero porque ha investigado, no porque le parece o da criterios subjetivos. Ese es Amado Hidalgo, un gran periodista del periódico La Nación, que todavía escribe columnas para La Nación, y le vamos a entrar al tema del Deportivo Saprissa. Solo me voy a permitir la primera fase social de nuestro programa de frente, y es enviarle un saludo a mi querida esposa, que hoy cumpleaños, está de plácemes, así es que es una gran madre, una gran esposa, una gran hermana, y espero que todavía le queden muchos años a la par mía, que sigamos compartiendo esta vida, que ahorita vamos a empezar del retiro, de la jubilación. Así es que una gran felicitación para mi querida esposa, Cinia Delgado. Amado, entremos en el tema. Hablábamos de transparencia y queríamos entablarlo desde el punto de vista ahorita del Deportivo Saprissa. Después vamos a hablar de Margarita, pero vamos a ver, cuando hablamos del Deportivo Saprissa no es que estamos diciendo si es transparente o no es transparente. Estoy hablando de la idea que vende el Deportivo Saprissa, transparencia. Y si esa transparencia que habla el Deportivo Saprissa de equidad y todos esos principios éticos que tiene, los transmite su presidente a la Federación Costarricense de Fútbol, ¿verdad? Siento como que hay una laguna, diríamos los abogados, Amado. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo para tu esposa que está cumpliendo años.
Bueno, yo creo que las pruebas y las evidencias dicen que no, ¿verdad? Dicen que no porque, vamos a ver, hubo un gesto que para mí es un gesto de dignidad, el que hace doña Marjorie Sibaja, que es apartarse de la federación viendo que las cosas están oscuras, que no hay transparencia, que hay una especie, lo denuncia ella, de confabulación entre el presidente de la federación y el fiscal, lo cual es bastante grave, y ningún otro compañero del comité director sale ni a desmentir lo que ha dicho Marjorie Sibaja, ni a respaldarla, y eso llama mucho la atención, porque yo creo que, o sea, lo que doña Marjorie dice es muy grave, como para que todos los demás se queden callados. Bueno, salvo, digamos, un comunicado oficial que por supuesto sale por iniciativa, me imagino que de don Rodolfo Villalobos, que es el que es atacado directamente por doña Marjorie. Los demás se quedan callados. Y ese hecho para mí es muy grave. Y sobre todo, Amado, lo que apuntaste es muy importante e interesante. Cuando nosotros hablamos del Deportivo Saprissa y nos referimos directamente a su presidente, ¿verdad? Juan Carlos Rojas. Claro. Porque en las camisas del Saprissa dice cosas como disciplina, integridad, excelencia, pasión y solidaridad. O sea, si en las camisas de mi equipo dice todo ese tipo de cosas, a mí me da la impresión de que un señor como Juan Carlos Rojas, presidente de esta institución, por lo menos, digo yo, debe haber apoyado a la señora Marjorie Sibaja, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también pues denunciar las cosas que no se están haciendo bien en la federación. Entonces desde ahí comienzan, ¿verdad?, los problemas de transparencia, porque a mí me da la impresión que la renuncia de doña Marjorie, vamos a decir, eso es apenas como la punta del iceberg de lo que pueda estar pasando ahí. Me encontró como lo del fiscal, para ponerlo, pero me parece, y entre líneas me da la impresión de que ella sabe más de lo que se dice ahí. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que el tema del fiscal es la gota que derrama el vaso de una situación que se viene dando desde hace mucho tiempo y que tiene pocas explicaciones. Por ejemplo, la salida de Christian Williams de la federación. Es un tema que nadie ha aclarado, que si usted habla con Christian, él digamos que le lanza ahí algunas pistas, pero él no es contundente porque él es fiel, digamos, él es fiel a quien tuvo como jefe durante muchos años y no ha querido, digamos, profundizar en el tema, pero sí deja en evidencia que había una pugna interna en donde estaba Margarita Echeverría también involucrada y otros personeros, y que el tema de la transparencia por medio de los encargados de la divulgación y la prensa en la federación no estaba, digamos que estaba conflictivamente manejado. Y bueno, es evidente con todo esto que ha pasado con doña Marjorie. ¿Qué tendría que haber hecho don Juan Carlos Rojas? Yo creo que fiel a esos principios que él pregona en el Saprissa, creo que ya tendría que haber dado un paso a un costado, hace rato. Porque vamos a ver, tenemos un año y resto desde que se nombró a un comité director que sigue estando mal nombrado, que sigue estando inmovilizado, que tiene muchas denuncias, las diferentes ligas, que hay muchas denuncias en relación con lo que ocurrió ese 23 de agosto, creo que fue, del año pasado, y todo se ha ido ratificando. Yo recuerdo que en aquella época yo sacaba columnas y hablaba en zona técnica y denunciaba una serie de situaciones que se estaban dando, como el hecho de que hubiera ido gente a votar con personería jurídica de su equipo vencida 3 años atrás, 1 año atrás, entre ellos estaba el Deportivo Saprissa. Y a mí me sorprende, por ejemplo, estamos hablando de, digamos, de esas cosas que denunció Marjorie y que el presidente del Deportivo Saprissa no se haya hecho a un lado. Lo que pasa es que yo creo también, José Joaquín y Amado, que el tema de esos principios éticos que pregonan las camisas del Saprissa es más bien una cuestión de mercadeo, ¿verdad? Y entonces, porque en la práctica, y lo que acaba de decir Amado es la realidad. Vamos a ver, si yo pregono esos principios, lo lógico hubiera sido que hubiera salido y digo, mire, es que pasa esto, me voy a retirar. Porque sí, doña Mari lleva razón,
pero no pasa ni uno ni lo otro. Entonces pareciera que los principios son una cuestión de mercadeo. Yo quiero quedar pero bien. Los principios de mercadeo, vean Luis, los principios de mercadeo, cuando usted va a vender un producto, lo primero que tiene que hacer es creer en él y tener pasión por el producto que usted vende. O sea, esto no lo puede hacer porque llame a alguien y que le dé una asesoría de mercadeo y le dice, hey, pongamos en la camiseta esto. Y yo te entiendo el mensaje que quieres dar, que a lo mejor puede ser una cosa meramente mercadológica, pero no es algo que se siente. Pero yo creo, Cuti, que donde más se evidencia este tema de, digamos, del discurso divorciado de los hechos, es con el tema del equipo femenino. Nosotros teníamos aquí la noción de que el Saprissa era el abanderado del gran proyecto de la Liga Femenina y que todo era maravilloso en la Liga Femenina, y resulta que a raíz de la derrota que sufre en el último campeonato el Deportivo Saprissa, empiezan las jugadoras del Saprissa a irse. Y hay una desbandada que bueno, que después Saprissa logra recomponer ahora el equipo haciendo contrataciones, pero una gran cantidad de jugadoras del Saprissa se van denunciando cosas. Recuerdo, por ejemplo, una denuncia que decía, nos mandaron a Nicaragua a jugar en un bus mientras el equipo iba a CONCACAF, el equipo masculino iba a CONCACAF con todas las comodidades, en avión, en todo lo demás, y las mujeres iban en bus. Entrenaban en una cancha donde había algunas que se habían lesionado porque eran solo huecos, también lo denunciaron. O sea, eso que nosotros percibíamos de que el equipo ideal femenino era el Deportivo Saprissa, resulta que no era así. Y la que, digamos, de alguna forma había potenciado y había, digamos, lanzado esa imagen era la encargada de mercadeo, que ya no está. Así es. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Doña Marcela Trejos, que hacía muy bien, que hacía muy bien el trabajo, también que nos tenía todos ilusionados y pensando que el Saprissa, ese proyecto femenino, era la octava maravilla del mundo, y nos dimos cuenta después de que no, porque si no, las principales jugadoras de Saprissa se fueron, y la mayoría se fueron para su archirrival, la Liga. Entendieron que había un mejor proyecto donde se valoraba más y mejor a las jugadoras. Tan es así que ellas, recuerdo que ellos lo dijeron, ni siquiera tenían algunas para pagar sus pasajes para irse a entrenar. Entonces nos vendían una cosa, pero en la práctica sucedía otra cosa. Bueno, yo no justifico la situación de Juan Carlos. Simplemente lancé ese chispazo pensando en que lo que quieren es vender camisetas del Deportivo Saprissa con los principios éticos. Yo quiero aprovechar, Amado, te voy a hacer una pregunta, no es complicada, pero sí una situación que uno ve desde la asamblea de agosto del año pasado. Habían 14 delegados en contra de la posición de don Rodolfo. Digamos que 18 votaron a favor con 7 votos cuestionables, digamos. Sí, ok. Pero la pregunta es, porque esto es lo que pelea contra la transparencia, las componendas, el arreglo entre dirigentes, ¿verdad? Porque, vamos a ver, uno entiende que la política muchas veces es parte de una negociación, la política. Pero a veces uno en el fútbol dice que por negociar para beneficio de mi club, dejo el fútbol aparte, ¿verdad? Y entonces la transparencia no se da. Esas situaciones a mí me parece que es lo que sucede en la federación. Y lo digo por esto, la asamblea de este año aprobó el informe financiero, yo creo que por unanimidad. Y entonces uno se queda, bueno, pero ¿cómo es esto? El año pasado berríamos porque no se leyó tan siquiera el informe, no lo discutimos, y este año no hubo nadie en contra del informe, de que se votara en contra del informe financiero, ¿verdad? ¿Será que esto de las negociaciones políticas que hay detrás de esto van en contra de lo que es la posible transparencia en el fútbol? Yo creo que lo peor que le está pasando al fútbol es que no parece tener remedio lo que está ocurriendo, por dos circunstancias. Una es por el acomodo que hacen los diferentes actores, diferentes ligas, diferentes dirigentes, en relación con lo que le interesa a él, incluso más que a la liga o a su liga. Y lo otro es el miedo.
pero porque hay una disidencia oculta, pero no manifiesta. La federación arranca en 1921, ¿verdad? Yo no recuerdo en los años de que me empezó a gustar el fútbol y luego ya informarme y luego a todo este tipo de cosas, yo no recuerdo, o sea, una crisis tan grande en el fútbol de Costa Rica, a raíz de todo lo que pasa en la Federación Costarricense de Fútbol, como hoy. O sea, siempre ha habido problemas y siempre han habido componendas y siempre han existido cosas porque es político, la política es transar, ¿verdad? Pero yo no recuerdo. O sea, es que, ¿por qué estamos hablando aquí de la transparencia y empezamos a hablar un poco lo del presidente del Deportivo Saprissa? O sea, cuando en una asamblea, o sea, usted puede perder en una asamblea, Amado, puede perder, eso es normal. El que le dijo hoy que votaba por usted, yo conocí un caso donde un personaje llevó a la gente a almorzar y todos le dijeron que iban a votar por él. La elección fue a las 4 de la tarde. Comieron de gratis, y dice usted. No sacó un solo voto, ¿verdad? Porque esas cosas pasan y eso es normal. Pero no puede ser normal que en una asamblea de una federación los estados financieros, que son una parte importantísima, o sea, digamos, los aprobamos pero sin siquiera verlos. Aquí estuvo don Víctor García y don Víctor García nos dijo a nosotros que aún auditados esos estados financieros y él conversado con el gerente financiero de la federación tenía 8 puntos discutibles de esos estados financieros. ¿Okay? Entonces, ¿a qué quiero llegar, Amado? Que yo no recuerdo. Es más, una de las cosas que también me ha impactado y quisiera oír tu criterio, no recuerdo un presidente de FIFA que viniera a apoyar a un presidente de una federación, o que públicamente lo dijera. A lo mejor venía y lo hacía en off, pero que un presidente de la FIFA diga, déjense de tonteras, aquí todo está bien y tienen que apoyar a Rodolfo, yo eso no lo recuerdo en los años que tengo de ver, de escuchar, leer cosas que tengan que ver con fútbol. Y por eso es que todo está ligado a lo que estamos hablando del tema de transparencia, cuando un presidente como el del Deportivo Saprissa, con todo lo que hemos hablado y todas estas cosas que suceden, no ha tomado la determinación de irse. Por supuesto, eso es parte de... O sea, tan grave es la crisis que para mantenerse ahí en su silla incólume el presidente de la federación necesita que venga el presidente de la FIFA y le dé un respaldo público. Ahora, ¿por qué viene el presidente de la FIFA? Todos sabemos que el presidente de la FIFA está tan o más cuestionado que cualquiera de los dirigentes que fue destituido o que fue encarcelado o lo que sea en el anterior proceso que terminó con el famoso FIFA Gate. Definitivamente, el gran problema de esta época del fútbol, y coincido con usted en que es la peor época a nivel de dirigencia, es que, vamos a ver, es difícil encontrar a alguien que no tenga un techo de vidrio. Y eso hace que no pueda haber una disidencia manifiesta, frontal y efectiva. ¿Eso qué ocurre? De que el presupuesto lo aprueban por unanimidad, que el fiscal lo eligen por unanimidad, pese a que 2 o 3 días después... Amado, es que eso pasa por una razón, por los cambios de estatutos en la federación, porque ¿qué fue lo que hizo Eduardo Ulí y su gente? Muy sencillo, muchachos, si nosotros nos queremos perpetuar aquí, lo primero que tenemos que hacer es hacer la federación del tamaño de la asamblea. Entonces metieron a todos los asambleístas, son parte de la federación. Por supuesto, pero si usted tiene una liga que está limpia, que no tiene problemas, que no tiene cuestionamientos, esa liga puede aglutinar una serie de asambleístas e ir y dar la pelea. ¿Por qué no ocurre eso? Por miedo por una parte y por otro lado porque se acomodan. Porque se acomodan. Usted vea usted lo que ocurre con la liga aficionada. Resulta que hay 50 equipos diciendo, este señor nos está haciendo daño, nos está cobrando por cosas que no tiene que cobrar, el premio del mundial se lo dejó, todo lo que se ha dicho de don Juan Carlos Román. Entonces, ¿qué pasa? La federación ve en Juan Carlos Román un eventual enemigo porque ha estado con el grupo opositor. Entonces, ¿qué ocurre? Lo manda a investigar, le echa al comité de ética.
Entonces ya don Juan Carlos Román va a una asamblea y ¿qué va a hacer? O sea, vamos a ver, si no tuviera ese antecedente, posiblemente podría dar una batalla desde la pulcritud de su liga y decir, yo represento la bandera aquí de la honestidad, de la transparencia, yo estoy intachable, síganme los buenos, como decía Chespirito, pero no lo puede hacer. Pues no lo puede hacer porque primero está amenazado, segundo está investigado y tercero hay mucha disidencia dentro de su propia liga. Y esto ocurre, si usted revisa liga por liga, es prácticamente lo que ocurre en cada una de ellas. Y la misma UNAFUT, la UNAFUT es un títere de algunos equipos y de ahí no pasa. La UNAFUT para mí lo más grave que tiene, y ahí es cuando yo digo que es exactamente como un semáforo en una finca, no sirve para nada, es por una razón. Para nada bueno. Y te voy a decir por qué. Porque no es posible, vamos a ponerlo en el plano de que la primera división, los equipos de primera división son los que alimentan económicamente al fútbol de este país y no hay que Así es. Pensarlo mucho, ¿verdad? Y todavía yo no me explico cómo la UNAFUT, porque la UNAFUT tiene un problema grave, no tiene ningún poder, no tiene absolutamente nada de poder. Los equipos de primera división no tienen poder, no pueden plantear nada, no pueden hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todos aquellos fútbol, el fútbol playa, el fútbol sala, y si mañana inventan el fútbol montaña, van a ser parte de una federación, van a tener los votos y nunca van a poder plantear nada. O sea, el que menos poder tiene la primera división y no tiene poder porque resulta que todos sus presidentes, ¿verdad?, no han podido ponerse de acuerdo. ¿Para qué? Porque lo primero que tendría que hacer la UNAFUT es tener el poder. Y la UNAFUT con el poder, entonces sí puede convertirse la federación en el ente rector del fútbol. Yo creo que esta es la única liga del mundo donde la primera división no manda. Aquí manda la segunda y manda el fútbol playa y todo, la primera división no manda. Yo no me explico cómo a dos caballeros de la UNAFUT de aquel tiempo los llevaron a Miami, ¿verdad?, a un hotel ahí donde se estaban hablando de las reformas de los estatutos. Oiga, qué cosa, porque esto no lo puedo entender. La reforma de los estatutos de América Latina, o sea, que en México le iban a quitar el poder a los equipos de la primera división. Usted se puede imaginar el América de Televisa sin el poder que tiene. No, imagínense que los equipos nombran hasta el entrenador en México. Sin el poder que tiene. Pero resulta que en un dribbling, porque eso sí fue un buen dribbling, hubo dribbling, hubo cañito, le hicieron el sombrero y por último con una chilena anotaron el gol. Y pasaron de 24 a 32. Y pasaron de 24 a 32. Entonces, ellos son los responsables. Para mí, la primera división es la responsable de la debacle del fútbol costarricense, porque ellos en aquel momento se dejaron meter ese gol. Es un gol, como decíamos antes cuando jugábamos jupas en la calle. Pepita vale doble. Fue Pepita, nos lo metieron. Hay una cosa, perdón, sí. Amado, hablando de este tema de transparencia y me voy a volver un momentito a la federación. Y uno habla de componendas, ¿verdad? Porque vamos a ver, este castigo de don Hernán Medford, 5 partidos. Yo posiblemente, porque yo soy muy peleón como abogado de Cartago, voy y me quito ese castigo. Ese reglamento no está inscrito porque la federación está varada en el registro público. El reglamento disciplinario de la federación no está inscrito en el registro público. Y la ley de este país, que prevalece sobre el estatuto de la federación, dice que los reglamentos disciplinarios deben estar inscritos en el registro público por una cuestión de publicidad. Y resulta que el reglamento de la federación del disciplinario posiblemente están aplicando desde el año pasado, pero el de este año no ha sido escrito. ¿Se puede aplicar el del año pasado al campeonato de hoy? Si tiene el año no se puede aplicar. Bueno, pero es que los equipos no hacen nada, pero es que te digo que hay esas componendas. Es que vivimos en un mundo totalmente salido de reglamentos a nivel de fútbol. Es que no es solo el reglamento de disciplina, el reglamento de competición. De hecho, Curridabat tiene impugnado
en la asamblea donde se modificó el campeonato anterior por el tema de que se hizo virtual la asamblea, con la idea de que si logra que se anule esa asamblea, los acuerdos también se anulan y eventualmente Curridabat se podría salvar del descenso. Ok, ¿eso qué evidencia? Que aquí se puede hacer cualquier cosa, independientemente de si existen reglamentos o no existen reglamentos, y lo que manda es lo que las ocurrencias, sí, porque vamos a ver, Luis dice el reglamento disciplinario, pero es que no es solo el reglamento disciplinario. Si el día de mañana el equipo que descienda decide impugnar y decir, mira, es que cuando empezamos el campeonato, el reglamento de competición, no es, las reglas de juego con las que se iba a jugar ese campeonato no estaban inscritas, que en segunda pasó. En segunda empezó el torneo y todavía no estaba inscrito. Y yo creo que todavía no está inscrito está igual el reglamento. Pero todavía es más grave en la segunda división. Pero volviendo a este tema, Amado, de la primera división, entonces uno dice, bueno, entonces estas negociaciones me llevan, o concluyo, de que no peleo por donde tengo que pelear correctamente. Porque si la ley me faculta a mí para decir que eso está inscrito y no está inscrito, con solo esos 5 partidos de nada más me lo traigo abajo. ¿Cartago tiene representante en el comité director? No sé. No tiene. No tiene San Carlos, Saprissa y... No tiene, y aquí vamos a ese tema de las incompatibilidades y el tema de la transparencia. Tratarían lo mismo, de la misma forma, al director técnico del Saprissa que al director técnico del Cartago, estando don Juan Carlos Rojas en la federación y no teniendo Cartago a nadie en la federación. Eso es un tema muy delicado, con lo que yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que el que está en la federación, en el comité director, tiene que estar ahí y nada más. Totalmente. Porque no puede ser juez y parte. Ahí no puede haber juez y parte. Definitivamente no puede haber juez y parte. En el caso de don Juan Carlos Rojas todavía es más complicado el tema, porque el Deportivo Saprissa está ligado, creo que todavía lo sigue, a una televisora. Tiene intereses comerciales con una televisora. Y esa televisora es la que está manejando absolutamente el fútbol de este país. Es el problema de la segunda también. Todo lo que ha pasado aquí en relación con el disturbio de la asamblea, de la segunda y todo, tiene como origen las negociaciones por derechos de televisión. Y desgraciadamente esa televisora es la que ha metido presión al gobierno para que el fútbol se reanude, para que los protocolos se cambien, para que no haya manifiesto oposición. De hecho, para mí, esa televisora salvó a Heredia de una suspensión, porque lo que hizo Heredia en el tema de Grecia era para suspenderlo, y lo que uno veía que estaba ocurriendo, la investigación que llevaba el comité de licencias, e incluso yo lo digo porque yo estaba citado como testigo junto a Antonio Alfaro, el otro periodista que hicimos la investigación en La Nación. Estábamos citados a una audiencia donde ese día iba a comparecer Jafet Soto, donde iba a comparecer Orlando Moreira y todos los demás. Y resulta que esa comparecencia se suspendió. Y nunca se hizo. Y nunca se hizo. Y llegó un fallo que nadie sabe cómo se cocinó, que de dónde salió. Para mí una componenda. Pero ahí mete la cuchara Food TV. Y lo voy a decir aquí porque creo que todos sabemos que Food TV es el que tiene los derechos de Saprissa, de Cartago, de Heredia, de los equipos fuertes de la liga. Y por supuesto no quería quedarse sin 2 equipos, porque no era uno, sino que eran 2. Y así por el estilo uno ve que hay una serie de decisiones donde lo que hay es una presión de la televisión para que las cosas continúen en este mar de irregularidades que se vienen dando a todo nivel. O sea, uno de ahí, tendría que concluir, en el caso, por ejemplo, con todo esto que hemos hablado, en el caso del Deportivo Saprissa, es que el señor Juan Carlos Rojas anda buscando una carrera. Seguramente. Una carrera de dirigente, primero en la federación, luego buscará su espacio en CONCACAF probablemente, y me imagino que sus aspiraciones serán llegar hasta Doña FIFA, ¿verdad? Porque no le encuentra uno otra cosa con todos los valores que pregona el Deportivo Saprissa y
que a la postre no le dio ningún apoyo a la señora Marjorie Zibaja. Lo que quiere decir es que los intereses de Juan Carlos están por encima de los intereses del fútbol, que los intereses de Juan Carlos no apuntan precisamente a que haya un ordenamiento, que las cosas de transparencia se den, porque si eso fuera cierto, yo creo que lo primero que debería decirle, con todo esto que estamos viendo y todas estas cosas, decirle Juan Carlos, primero en la federación, a los miembros de la federación es, señores, si nosotros hablamos de transparencia, tenemos que arreglar el tema de la segunda división. Si nosotros hablamos de transparencia, tenemos que hacer una nueva elección, ¿verdad? Ya con todo en orden. Y si el que queda nuevamente es el señor Villalobos, ya eso es una decisión de los asambleístas, ¿verdad? Pero las cosas tienen que hacerse con un orden, tiene que haber una transparencia, porque en este momento todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha hecho es sin la legalidad que requieren todas estas cosas cuando se hace una asamblea. En el comité director hay 5 miembros que representan a la segunda división. Entonces uno entendería que esos 5 miembros que participaron de una situación que terminó siendo irregular, no dicho por mí, sino que dicho por el registro público, que hubo toda, digamos, una maquinación para que la segunda división pudiera tomar el comité director, y así se dio. Uno no esperaría, digamos, un gesto de transparencia de esos 5 miembros. Yo no lo esperaría, pero sí esperaría. La primera, no sé si es la primera vez, y si me equivoco me corrigen ustedes dos, pero en realidad quien maneja, quien mangonea el fútbol de Costa Rica es la segunda división. Por supuesto, no, lo que hablábamos antes, pero uno sí esperaría un gesto, digamos, diferente de un señor como Juan Carlos Rojas. Ante la salida, por ejemplo, de Marjorie Zibaja, mínimo tendría que haber dicho, bueno, no, doña Marjorie está equivocada. Doña Marjorie está equivocada por esto y esto. Cuando usted se queda callado, ¿qué está haciendo? Así es, el que calla otorga. Está otorgando. Todos sabíamos, no tenía que decirlo doña Marjorie. Ya yo lo vengo diciendo desde hace mucho y mucha gente lo viene diciendo. De todas las cosas irregulares que pasan en la federación, de esa componenda entre la fiscalía y el presidente. No es mucha gente. Ese es el problema. Alguna gente, está bien. Yo creo que habría que decir alguna gente. Sí, ¿verdad? Estamos ahí. Incluyo, ahí. Pero no podría decir uno que mucha gente. Sí, no, digamos. En realidad, usted sabe que un buen sector de la prensa de este país se ha agachado. Tiene razón, ese es otro tema muy delicado. Que eso lo tocaremos, tendremos otro programa para tocar eso, pero ya con más calma. Ese es un tema muy delicado. Pero vamos a ver, lo que sí uno no puede ocultar es que, digamos que las grandes empresas de radio, de televisión de este país no han hablado de este tema, no lo han hablado, eso no lo podemos ocultar, es una realidad, ¿verdad? Lo hablan ahí por encimita, pero vamos a ver, de frente, directamente no, ha sido muy difícil y yo no me meto porque cada empresa tendrá sus intereses. Lo que pasa es que ahí cuando yo hablo de lo que planteaba, el tema de la negociación, de lo que me beneficia a mí como empresa y lo que beneficia al fútbol. Es decir, yo no hablo de la federación porque al final los beneficios comerciales que yo obtengo del fútbol son muy grandes y entonces para qué yo voy a entrar en una componenda ahí o a frentear a una situación y cuando yo me estoy beneficiando de todo el entorno del fútbol, ¿verdad? Entonces, si lo que usted dice, Amado, es cierto, es un tema muy delicado, pero lo que sí está a la vista es que nadie le ha entrado a este tema. Cuando don José Joaquín empezaba el programa, explicamos por qué se llama De Frente, ¿verdad? Y sí. Hablar de esos temas que evidentemente aquí, vamos a ver, pasan desapercibidos, Amado. Claro. Porque, vamos a ver, usted bien sabe. Un segundito, Luis. Vamos a continuar con esto y más, Amado. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. De Frente, lo que nadie habla en deportes. Ya regresamos.
Tienda Solo Cracks. Tenemos las camisetas de la marca Umbro originales, medias de compresión y antideslizantes, jackets, tacos y mascarillas. Además, camisetas de los equipos internacionales. Visítanos. Estamos ubicados en el centro de Heredia del Liceo 50 al Sur. Será un placer atender. De frente, lo que nadie habla en deportes. De frente, lo que nadie habla en deportes. Ya regresamos. Volvemos, de frente, lo que nadie dice en deportes. Bueno, Luis. Ya no hay más, vamos a ver, cuando uno empieza a hablar de estos temas de transparencia y lo que se escribe y lo que se hace, ¿verdad? Porque una vez una cosa es la parte teórica, lo que está en las camisetas del Deportivo Saprissa, y otra es la cosa práctica, que no sucede en la realidad, o por lo menos no sucede. Como dirigente de la Federación de Fútbol, llega a la conclusión de que los principios éticos que tienen las camisetas del Deportivo Saprissa son de mercadeo. Pues pareciera que sí. Yo creo que es muy difícil que una persona quiera defender esos valores estando en una institución como lo es la Federación Costarricense de Fútbol, con todo lo que ha ocurrido en estos últimos 3 o 4 años. Porque esto no es nuevo, ni tiene un año, no, esto es viejísimo. Muchos de esos señores estuvieron ahí cuando estuvo don Eduardo Lee, vieron, cerraron los ojos, no dijeron nada. Hay cuestionamientos serios sobre don Rodolfo Villalobos, que incluso han ido a los tribunales. Hay firmas autenticadas, falsas de él, por las que no se hizo nada. En la Federación no tuvo conocimiento de eso, sino mucho tiempo después de que ocurrió. Hay denuncias de proveedores. Si usted revisa los proveedores que tiene la Federación ahora y los proveedores que tuvo el Mundial Sub-17 y que fueron seriamente cuestionados por un mismo informe de auditoría de la FIFA, ahí están. Entonces yo digo, ¿cómo es que si la Federación dice que levanta la bandera de la transparencia y que ahora las cosas son diferentes y que han cambiado, por qué todos esos proveedores que están cuestionados en un informe que elaboró la misma FIFA siguen estando con la Federación? Sí, porque es un tema teórico nada más de decirlo y es solamente decirlo, y mucha gente tiene poca memoria y se le olvidan todas estas cosas. Yo dichosamente guardo todo y ahí está, ahí tengo guardadito el informe de auditoría que elaboró la FIFA, donde dice este proveedor, este otro, cobraron de más, no dieron el servicio, no se justificaba, no hay trazabilidad en relación con lo que hicieron o no hicieron. Todo eso está ahí, y todos esos señores, o una buena cantidad de esos señores, siguen ligados a la Federación. ¿Dónde está la transparencia de la Federación? No lo hay, y al final uno dice, el otro día explicábamos aquí las funciones, los órganos esenciales de una asociación deportiva: la Asamblea General, el Comité Director y la Fiscalía. Y la Fiscalía, en el caso de la Federación, tiene 2 fiscales, uno digamos que en derecho y otro financiero, pero le pasan por alto todas esas cosas porque están en esa negociación. Si usted ve los estatutos de la Federación, no le asignan una sola función al fiscal. Al fiscal no tiene, porque en FIFA no existe la Fiscalía. Lo que habría que concluir en este tema, y me parece que estamos de acuerdo los tres, es en que realmente nos ha quedado debiendo el presidente del Deportivo Saprissa en transparencia, sin duda alguna, por otra razón, porque además integridad es ser una persona de una sola pieza, ¿verdad? Y eso no tiene ni izquierda ni derecha, es en el centro, es de una sola pieza. Si usted pone en una camisa eso, usted tiene que cumplirlo, por más mercadeo que sea, usted tiene que cumplirlo. Yo creo que mientras no se desmienta categóricamente y con evidencias que doña Marjorie Cibaja habló por hablar,
todos los demás que están ahí están debiendo, y tuvo mucho más valor la única mujer que tenía la federación que todos los hombres, incluyendo Pero, por ejemplo a don Juan Carlos ¿Hace Rojas. cuánto renunció Mario? Como Ya tiene que 22 días más o menos. 22 días, un mes. Y no he visto un solo artículo. Lo único que salió fue un comunicado de prensa de la federación, un legítimo y auténtico plato de babas, ¿verdad? Como Pero, todos los comunicados que sacan. todos es un comunicado, simplemente. Entonces, en realidad, ahora que estamos hablando de Juan Carlos Rojas, porque me parece que es una persona que ha hablado de ese tema, pero por supuesto que ahí están otros miembros del comité ejecutivo de la federación que si tuvieran los pantalones bien puestos, pues en realidad tendrían que haber renunciado ante las denuncias tan graves que hizo la señora Mario Irizibaja. Porque es que en realidad pareciera como que lo del fiscal es una cosa menor. No, es grave, porque el fiscal es el representante de la asamblea. Y un principio que uno debe tener, y que ya lo hablamos aquí, inclusive con don Víctor García, usted no puede tener un fiscal 10 años. Es lo mismo que tener una auditoría externa. 10 años. Ese tema da para otro programa, porque si usted ve lo que ha hecho el fiscal, es todo lo que no tendría que haber hecho un fiscal, que es ir de delegado en los viajes, ser el abogado de la federación en juicios, porque él ha ido a juicios como abogado de la organizar los partidos de la selección. cobrar viáticos en esos